Ok, sí, lo sé, me tardé 3 años en hacer esta siguiente entrega, así que la única forma con la cual puedo compensar esto eh, es un sueño. Nintendo, empresa fundada en 1889, conocida durante años por sus cartas de Hanafuda, daría su salto al mundo de los videojuegos en 1980 con la serie de juegos portátiles Game & Watch, pero se consagraría en 1983 con el lanzamiento del Family Computer o Famicom, como se le conoce de forma abreviada, aunque muchos en este lado del mundo la conocemos como la Nintendo Entertainment System o NES. Sony, empresa fundada en 1946, se convirtió en una de las empresas más importantes de tecnología a nivel mundial, símbolo del resurgimiento de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Su salto al mundo de los videojuegos en 1994 causó un enorme estruendo, cambiando para siempre la industria de los videojuegos. El PlayStation marcó un antes y un después, siendo la consola líder de la quinta generación de consolas, dejando atrás a la Nintendo 64 en segundo lugar y en estado de coma a Sega con su Sega Saturn, que se quedó en el tercer lugar. Desde entonces, Sony y Nintendo se han batido a muerte durante casi 5 generaciones de consolas, por el gusto de un público cada vez más exigente. Si creían que la guerra de consolas terminó hace años, están bastante equivocados. Pero antes de que Nintendo y Sony se volvieran rivales a muerte, durante la década de los 80 ambas empresas estuvieron trabajando juntos en diversos proyectos, siendo el chip de sonido SMP para el Super Nintendo el más importante. Ken Kutaragi, el hombre detrás de este proyecto, quien de hecho lo desarrolló en secreto ya que Sony no estaba interesado en los videojuegos, casi es despedido, pero el presidente de la compañía en ese entonces, Norio Oga, se dio cuenta del enorme potencial que esto representaba y que una colaboración con Nintendo sería un negocio exitoso. Una colaboración entre Nintendo y Sony se profundizó en los siguientes años y se decidió trabajar en un proyecto más ambicioso. Se desarrollaría un aditamento para la Super Nintendo capaz de leer discos, conocido como el Super NES CD, y posteriormente una consola híbrida que llevaría el nombre de, adivinaron, el PlayStation, así por separado, el cual sería una consola de Sony, pero que pudiera correr cartuchos de Super Nintendo y juegos en formato CD. El anuncio de esta nueva consola y aditamento iba a darse en el Consumer Electronics Show de 1991, pero entonces, poco antes de darse el anuncio, Nintendo canceló el trato con Sony y todos los proyectos fueron detenidos. Para hacerle peor el momento a Sony, Nintendo hizo un trato con la empresa rival Philips, lo que tiempo después daría paso a los juegos que conocemos para el Philips CDI. Toast. Los mandos de Sony quedaron atónitos ante este anuncio y decidieron contraatacar, intentando una colaboración con la rival máxima de Nintendo, Sega, lo que derivó en una batalla legal entre Sony y Nintendo, principalmente porque este último decía ser dueño del nombre de la marca PlayStation. Al final, Sony decidió totalmente terminar todo con Nintendo, incluyendo el aditamento para la Super Nintendo, y con lo trabajado con Nintendo y Sega desarrollaron su propia consola, la PlayStation, ya sin el espacio, en 1994. Pero, ¿qué hubiera pasado si el trato entre Nintendo y Sony no se hubiese terminado? ¿Qué habría pasado si el PlayStation original y el aditamento Super NES CD hubiesen visto la luz? Utilizando nuestra información y basándonos en información principalmente de internet, trataremos de deducir lo que hubiese sido el Super Nintendo CD y el PlayStation de Nintendo y Sony.
Supongamos que en un universo alterno el trato entre Sony y Nintendo no se rompe. Algo pasa de último momento y todo sigue como estaba planeado. La versión que ronda entre la gente es que Nintendo rompió el trato sin razón alguna y que sería uno de sus mayores errores. Pero la realidad es que Sony había puesto condiciones bastante desfavorables para la gran N. Desde la época del Super Nintendo, para que el chip de sonido funcionara, se tenían que utilizar los kits de desarrollo de Sony, que baratos no eran, así como también Sony se había quedado con los derechos de dicho chip. Y como la cerecita en el pastel, Sony se había quedado con los derechos del formato de la nueva consola, el Super Disc, lo cual significaba que casi nada, o más bien nada de las ganancias irían a Nintendo. Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo en ese entonces, al enterarse de esto último, rompió el acuerdo con Sony. En este universo alterno, supongamos que se decide renegociar el acuerdo, en vez de romperlo totalmente. Así, el PlayStation, así con espacio, es anunciado. Originalmente se tenían pensado dos proyectos, como ya dije. Uno era el Super NES CD, un periférico capaz de leer ese nuevo formato que estaba tomando popularidad, el CD, y una consola totalmente hecha por Sony, capaz de correr juegos del Super Nintendo y CDs. El objetivo era alargar la vida del Super Nintendo aprovechando las capacidades que podían brindar los discos, como mayor capacidad y la capacidad de correr videos en full motion. De haberse mantenido la alianza, el Super NES CD habría visto la luz entre finales de 1991 y principios de 1992, siendo la competidora directa de la Sega CD, el flamante nuevo periférico de la Sega Genesis. Mientras tanto, el PlayStation original, a diferencia de la consola que conocemos en nuestra realidad, era una consola que habría sido ligeramente más potente que un Super Nintendo. Quizás habría estado al nivel del 3DO o el Atari Jaguar. El éxito de esta consola habría dependido bastante del apoyo de las desarrolladoras, pero si juega bien sus cartas, el PlayStation habría podido fácilmente desbancar a sus competidoras directas, que serían en este caso el 3DO y el Jaguar. Y si tomamos en cuenta lo que Sega le hizo a su propio periférico, creo que habíamos tenido un claro ganador. Ahora, con todo esto mencionado, ¿cuáles habrían sido las consecuencias a corto y largo plazo si tanto el Super NES CD y el PlayStation habrían visto la luz? Número 1. No hay PlayStation. Pues es obvio, ¿no? Número 2. La vida del Super Nintendo se habría alargado. El Super Nintendo, aún sin periférico, resultó ser una consola impresionante, y teniendo en cuenta que tuvo serios competidores que ofrecieron opciones interesantes, esta consola se mantuvo muy vigente hasta el año 2000. Si el periférico desarrollado por Sony hubiese visto la luz, es muy probable que al menos el Super Nintendo se hubiese mantenido vigente por más tiempo, aun si el Sega Saturn hubiese entrado en circulación. Hablando de Sega, esto me lleva al siguiente punto. Número 3. Una Sega CD mejor atendida. Si el Super NES CD hubiese salido, es muy probable que Sega habría enfocado más esfuerzo y atención en su propio periférico. A diferencia de nuestra línea del tiempo, Sega habría sentido mayor presión sobre sus hombros, y quizás se habría enfocado en desarrollar juegos de mejor calidad en lugar de abominaciones como... Dios. Dios. Aún así, es difícil saber si esto habría llevado al Sega CD al éxito, ya que el periférico tenía algunas fallas y la calidad de video y sonido no eran realmente buenas. Si no me creen, el Angry Video Game Nerd hizo un video sobre esto que podría explicar bien los problemas que tuvo el Sega CD. Still don't own a Sega CD? What are you waiting for? Nintendo to make one? Ahora, si poco tiempo después hubiesen sacado el 32X... ¡Ay, Dios! Ay. Número 4. Sega estaría viva.
Muchos creen que Nintendo fue la gran afectada por la salida del PlayStation, cuando en realidad quien terminó herido de muerte fue Sega. El Sega Saturn fracasó debido a una terrible decisión de sacarlo a la venta en Norteamérica meses antes de lo planeado, por temor a que la nueva competencia representada en el PlayStation les fuese a quitar terreno potencial. El resultado fue un contundente golpe de muerte para Sega, quienes consideran que fue aquí donde la empresa creadora de Sonic jamás se recuperaría. Pero si el PlayStation original hubiese salido, es muy probable que el Sega Saturn hubiese salido a la venta el 2 de septiembre de 1995 y no el 11 de mayo como pasó. Quizás con menos competidores de alto calibre en el horizonte, es posible que Sega estaría desarrollando consolas hasta el día de hoy. Número 5. Un Philips CDI bastante abandonado. Si algo es recordado el Philips CDI fue porque Nintendo, tras haber roto con Sony, hizo una alianza con Philips. El resultado, Hotel Mario y la trilogía de The Legend of Zelda. Tal vez para muchos grandes pensadores del mundo del meme, imaginarse un mundo donde estas joyas fétidas nunca hubiesen visto la luz es impensable, algo inconcebible. Pero sí, en este universo alterno, con Nintendo y Sony trabajando codo a codo, es muy probable que el CDI habría pasado aún más desapercibido. O sea, esos YouTube Pops nunca hubieran existido. Número 6. Un futuro incierto. Con Nintendo y Sony trabajando juntos, existen dos posibles escenarios. Uno sería que la aventura en conjunto habría durado un poco más y que el PlayStation hubiera quedado como esa versión refinada del Super Nintendo que gustó a muchos. Otras compañías, como por ejemplo Panasonic, hicieron consolas que llevaban un concepto similar al que intentó traer Sony en su momento. Su poco conocida pero increíble versión plateada del GameCube, que era capaz de leer discos de DVD y de GameCube, fue un buen intento, pero no avanzó a más. Quizás Nintendo, ya planeando la consola de la siguiente generación, habrían trabajado en conjunto para traernos lo que pudo ser una versión con esteroides del Nintendo 64, consola que quizá hasta hubiese sido diferente, no habría corrido ni siquiera cartuchos probablemente. Otro escenario posible sería que, teniendo en cuenta cómo Sony se aventajó en las colaboraciones anteriores, es posible que al final ambas compañías hubiesen partido por su cuenta. Aunque aquí es difícil saber si Sony o desarrollaba una consola similar a lo que sería el PlayStation de nuestra realidad, o simplemente tiraba la toalla. Este escenario es sin duda alguna una de las más fascinantes, porque a final de cuentas la entrada de Sony en el mercado de los videojuegos cambió por siempre el panorama de la industria, y de haber seguido trabajando con Nintendo al menos por unos años más, quizás hoy la forma en la que vemos el mundo de los videojuegos sería irreconocible. ¿Tú qué crees que hubiese pasado si el PlayStation de Nintendo y Sony hubiese salido a la venta? Déjalo en un comentario y no duden en dar like y compartir este video. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales como Facebook y Twitter para estar al tanto de lo que se viene en el canal. Y sobre todo, no duden en apoyar a este canal en Patreon. ¿Qué pasaría si apoyaran a este canal? Verías los videos como este antes que nadie, votarías por los nuevos videos y tendrías otros beneficios. Piénsalo. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.